días, señoras y señores. Muchas gracias por venir a este miniciclo de 2 conferencias en un centro tan bonito y encima para hablar de la sanidad militar, sanidad de la Armada, sanidad militar. Os podéis preguntar qué hace un capitán de navío presentando a 2 médicos. Pero es que esto tiene su historia, cortita. Es que estas conferencias tienen 4 años de retraso. Estaba yo todavía destinado en el Instituto de Historia y Cultura Naval, que hace unos meses que me retiraron, que no me retiré yo, y un día vino Adolfo y, metido en el mundillo de la historia naval, me dice: oye, ¿por qué no dais una conferencia de las operaciones y de tal? Y digo, me parece una buena idea. Y le añadimos una de historia. Entonces fue cuando me mencionó al coronel Cubillana. Entonces empecé a reclutar a los 2, quedé de acuerdo, habíamos casi ya finalizado todos los prolegómenos. ¡Pumba! Y vino la pandemia. Ni uno podía venir, ni el otro se podía desplazar, ni yo me tuve que ir a mi casa, en fin. Entonces, a la hora de hace unos meses, dije yo, uy, tenemos una conferencia pendiente. Y hablando con Pedro, como una asociación más de las que dedican a difundir la historia, pues le pareció miliguero. Digo, venga, y aquí estamos hoy. Y con permiso del general, voy a empezar bien. Tenemos a 2 coroneles y cada uno va a enfocar la sanidad, uno de una forma actual, versado en las operaciones actuales que hacemos en las Fuerzas Armadas, concretamente en la Armada, y el coronel Cubillana, que hablará de lo que es la historia de la sanidad. Entonces empezará el coronel Cubillana. Don Juan Manuel García Cubillana, le voy a leer un esbozo de su currículum, que es muy amplio, que yo voy a leer por encima. Nació en San Fernando, Cádiz, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, tiene su tesis doctoral, es médico de la escala básica del Cuerpo de Sanidad de la Armada y en la actualidad es coronel médico en situación de retiro. Es pediatra con la acreditación de neonatología y tiene además el curso de accidentes de buceo. Ha sido jefe de pediatría de una serie de unidades de la Armada, entre buques y dependencias, como hospitales, buques, etc. Es miembro de varias sociedades científicas de pediatría y neonatología de España y de Andalucía, y es académico de varias, de la de Medicina y Cirugía de Cádiz, de Canarias, de Sevilla y de la San Real de San Romualdo. Es miembro de la expedición española que fue a la Antártida, en misión de ayuda humanitaria en Centroamérica, el huracán Mitch y de la Comisión de Respuesta Solidaria de Indonesia. Publicaciones, pues tiene bastantes, que no puedo entretener ahora, 17 solamente en libros, 51 en revistas, comunicaciones, cursos, mesas redondas, etcétera, etcétera. Colaboradores, seminarios y cursos de doctorado. Tiene varias líneas de investigación, sobre todo dedicadas a la pediatría y, como no, a la historia. Y premios de investigación y literarios, pues tiene también un largo listado, en que tampoco les puedo leer porque si no, no les dejo hablar. Está casado, tiene 4 hijos y 8 nietos. Los microfones, cuando quieras. No olvidé decir el título de la conferencia, pero bueno, está ahí. Buenos días, todavía voy a hablar de pie porque me gusta así, estoy más cerca del auditorio. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, con el permiso a la audiencia de mi general, quiero agradecer al Centro Asturiano pues esta invitación a participar en esta charla. Yo soy un coronel viejo, coronel médico, he ejercido toda mi vida en hospitales y algunas veces, cuando la Armada lo ha necesitado, pues en misiones que me han enviado. Pero soy un aficionado a la historia, no soy ni historiador, ni catedrático, ni profesor. Y lo que voy a exponer hoy es de unas consideraciones personales sobre lo que yo creo que fue la historia de nuestra sanidad de la Armada. En absoluto tiene preponderancia académica ni, por supuesto, universitaria. Y todo lo que yo diga pues puede estar, por supuesto, sometido a valoración de gente mucho más erudita que yo en este tema. Yo empezaré la charla hablando de los orígenes y voy a terminar cuando cesa el cuerpo de sanidad, se suprime el cuerpo de sanidad de la Armada debido a la nueva ley reguladora del régimen personal militar y se crea el actual cuerpo, los cuerpos comunes y el cuerpo, dentro de ellos el cuerpo militar de sanidad.
Y le daré paso a Adolfo, que va a hablar pues, de la actualidad de las misiones y de la sanidad operativa, etc. Bueno, pues ven ustedes que en un principio siempre hemos llevado la Cruz de Malta, los médicos de la sanidad de la Armada. Esta Cruz de Malta aparece ya en cerámicas tartésicas del siglo VIII y X antes de Cristo. Y la adoptaron los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, que fueron los herederos de los caballeros templarios. Y cuando se fueron a la isla de Malta, y el emperador Carlos V le regala la isla de Malta por cambio de un halcón anual, el halcón maltés, pues entonces se adopta y se lo llamará Cruz de Malta. Es una cruz octogonal de 8 puntas. Este va a ser más o menos la secuencia de la charla. Y vamos a hablar en un principio de la sanidad de las armadas. ¿Y por qué de las armadas y no de la armada? Porque el concepto de la Real Armada no se inicia hasta el siglo XVIII, cuando José Patiño y Rosales, en época de Felipe V, agrupa todas las armadas, la Armada de Barlovento, la Armada de la Escalera, la Armada del Mediterráneo, en una sola Real Armada. Por eso yo voy a empezar a hablar de la sanidad de las armadas. Y como España es muy antigua, hablaremos un poquito simplemente de los griegos y de los romanos. El griego Asclepios, que esto está en Epidauras, es el actual Escolapio romano. Entonces son los dioses de la medicina. Y estos griegos y romanos ya tenían buques que en las campañas y en las batallas se utilizaban como buques hospitales, que eran buques pues trirremes, y también y ven ustedes que tenían la obligación de embarcar pues un médico por cada 200 pacientes. Eran habitualmente cirujanos y se llamaban duplicari porque cobraban dos sueldos. Un sueldo cuando trabajaban en los hospitales generalmente en los puertos o en los ríos, los valetudinarium, y cuando ingresaban en los barcos también pues cobraban otro sueldo, pues duplicaban su sueldo, pues se llamaban los duplicari. Pasamos directamente a la sanidad del Mediterráneo. Y es obligatorio hablar de Arnaldo de Villanova. Arnaldo de Villanova fue un médico en la época de los reyes de Aragón, sobre todo de Jaime II, que eran reyes de Aragón, de Sicilia, de Valencia y condes de Barcelona, no eran reyes de Barcelona. Y entonces él fue obligado a diseñar la sanidad del Mediterráneo, porque era obligada la expansión de España en el Mediterráneo y sobre todo para ir controlando la expansión de los imperios asiáticos. Y en ese diseño, pues Arnaldo de Villanova, en las ordinaciones o ordenanzas de 1967, decían que los cirujanos eran necesarios en tiempos de guerra y deben dormir en nuestras tiendas o donde nos estemos. Había que acompañar siempre al equipo castrense. Deben ser entendidos y prácticos y embarcar con los instrumentos propios de su oficio y medicinas buenas, frescas. Vamos ascendiendo y llegamos al siglo XV. En el siglo XV la consideración social de los sanitarios, a la cabeza estaban los médicos, porque eran los únicos que estudiaban en las universidades. Hasta el siglo XV se llamaban físicos, no era la palabra médico, no aparece hasta ese siglo. Y estudiaban en universidades que ya aparecen en el siglo XIII en España, y tenían, para las facultades, tenían que ingresar con el título de bachiller en artes. Hacían unos 3 años, 3-4 años para obtener el título de bachiller en medicina, 2 años para obtener el título de licenciado y 3 años después, si querían, al lado de médicos revalidados, si querían obtener el título de doctor. Pero no podían ejercer sin que fueran sometidos al Tribunal del Protomedicato, que era un tribunal instituido por el médico personal de Juan II, padre de la reina Isabel de Castilla. ¿Por qué? Porque tenía que prácticamente ordenar todo este tipo de profesiones sanitarias que eran intrusistas, entonces todos ellos debían ser sometidos al Tribunal del Protomedicato. Por debajo de la consideración social del médico, fíjense, en el siglo XV estaban los cirujanos, que había 2 tipos de cirujanos. Los latinos, que estudiaban en la lengua latina en las universidades, y los romancistas, que solamente estudiaban pues de oídas al lado de cirujanos revalidados.
Las cátedras de cirugía en España no aparecen hasta el final del siglo XVI, 1500 y pico, en Alcalá de Henares, porque hasta entonces era un oficio mal considerado. Los médicos tenían que jurar que no operaban ni con hierro ni con fuego, ni con ferro ni con cisne. Y por debajo estaban los boticarios. Los boticarios no estuvieron dentro de la estructura de la Armada, de la sanidad de la Armada, hasta llegar al siglo XIX. Ya hablaremos posteriormente de ello. Y por debajo los barberos, que eran barberos sangradores, que hacían sobre todo las sangrías y aplicaban las sanguijuelas. Y este tipo de profesiones sanitarias, sacadores de piedra, que quitaban las piedras mediante litotricias, haciendo tallas vesicales, batidores de cataratas, que son los actuales oftalmólogos, así se llamaban, los sacamuelas, las parteras, los algebristas, que eran los que componían las fracturas, las álgebras, los de fracturas óseas, extirpadores de carnosidades curitales, etc. Todo esto se crea el protomedicato para intentar organizar y evitar el intrusismo de estas profesiones sanitarias. Pero llega la reforma de Lutero, es decir, Lutero, el monje agustino Lutero, en 1517, pues clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis y motiva un concilio católico de Trento, 1545-1567, y aparece unas disposiciones, unas pragmáticas de Felipe II, Felipe III. ¿Qué son esas pragmáticas? Pues para intentar evitar el contagiar la pureza de la fe, prohíben que los universitarios españoles, entre ellos médicos y cirujanos, estudien en universidades extranjeras e importen libros extranjeros. Incluso se crea la Inquisición, titulada de la Inquisición, y una lista de libros prohibidos. Con lo cual, España vive un ostracismo desde el punto de vista de innovaciones universitarias en los siglos prácticamente XVI y XVII, hasta que llega la Ilustración. No obstante, hubo buenas excepciones, por ejemplo, Andrés Besario, que fue cirujano de Carlos I y Felipe II, con su famoso libro de Humanis Corpora Fabrica, Ambrosio Paré, que fue el cirujano más famoso del Renacimiento, que no estudió curiosamente en ninguna universidad, y Daza Chacón, que fue el cirujano que acompañó a Juan de Austria en la batalla de Lepanto también. Bien. Si nos vamos al siglo XVI, podemos al final, a la ruta de la Gran Armada, estaba puesta la Armada Invencible, y gracias al capitán de navío Eduardo Bernal, al cual le agradezco infinitamente que estemos aquí, porque si no es por él no hubiéramos estado. Pues fíjense que salieron de nuestra península 127 barcos, y 122 barcos cruzaron el Canal de la Mancha. Y hubo una serie de buques en los cuales iban insertos hospitales. Eran ya buques redondos y se llamaban urcas de hospital. Y fíjense, esos llevaron 500 camas y 100 sanitarios, entre ellos protomédicos, cirujanos mayores y boticarios. Llegamos al siglo XVII y Felipe IV pues, dispone las ordenanzas que deben del buen gobierno de la Armada del mar-océano. Y decía que en todas partes donde estuviera dicha Armada y Ejército se forme un hospital en el que se acuda a este con el cuidado y puntualidad que conviene, el cual esté provisto de las camas, medicinas y regalos que fueran necesarios, y tengan su administrador, médico, cirujano, enfermeros y la demás gente que necesitan semejantes hospitales, para que no haya alguna falta en la que tanto importa. Es decir, estaba ordenando que tenía que haber hospitales para atender a la gente de las armadas. Y se crean los hospitales de la Armada. Y los primeros hospitales fueron en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María. ¿Por qué? Porque la flota de galeras estaba radicada en el puerto de Santa María, en el río Guadalete. Y está ahí hasta 1668, que el Guadalete se colmata y hay que trasladar la flota de galeras. Y en un principio se pretende trasladarla a Gibraltar. Gibraltar entonces era española, pero al final se decide trasladarla a Cartagena. Entonces fíjense que los primeros hospitales estuvieron a bordo de galeras, galeras de Santa Lucía.
Y ya en el año 13 del siglo XVII se crea el gran hospital primero que tuvo la Armada, el Hospital de San Juan de Letrán, en el precioso pueblo de Puerto Santa María, que conoce también nuestro coronel Caramuch. Hospitales se crean el de Ferrol, el Primitivo, Mahón también, en el 42, y el Gran Hospital de Cartagena, el hospital más grande que tuvo la Marina en España, con 4.000 camas. Actualmente este precioso edificio está transferido a la universidad y los ingenieros creo que están ahí. Recuerdo, fíjese, que la Plaza de Toros es un anfiteatro romano. Y está la autopsia. Están también, muy bien, exactamente. Bueno, pues seguimos. Y se funda el Gran Hospital de la Armada de Cádiz, donde en el siglo siguiente se origina el gran avance de la sanidad de la Armada. Estos hospitales ya de la Armada tenían una mentalidad científica docente, es decir, era distinto a la mentalidad de los hospitales religiosos, porque la Iglesia estaba criticada, sobre todo por los ministros posteriores del siglo XVIII de Carlos III, porque tenía lo que se llama la caridad indiscreta. Decía que la Iglesia, los hospitales eclesiásticos, acogían a todo tipo de indigentes y de pobres, simplemente pues asemejándose al prójimo que se predicaba en el Evangelio, pero que favorecía el vagabundeo y la ociosidad. Entonces estos hospitales ya tenían una mentalidad diferente, se hacían autopsias, se estaban buscando el porqué de las enfermedades. Y acuérdense, todos los médicos y practicantes y boticarios que trabajaban en las armadas tenían que ser examinados por el protomedicato. Pero ¿qué pasaba en aquellas capitales que no tenían protomedicato? Por ejemplo, Cádiz. Cádiz no había ni universidad ni protomedicato, pero estaba la Hermandad de San Cosme y San Damián, esos santos San Cosme y San Damián, que en la ordenanza de 1696 decía que los cirujanos y barberos de la Real Armada, escuadras y hospitales de ella, no puedan ejercer su oficio en la ciudad sin presentar su título de la hermandad. Es decir, era como el protomedicato o la universidad en aquellas capitales que no había este tipo de instituciones. Bien, vamos a hablar ya del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. El siglo XVIII se inicia con el cambio de dinastía. Terminan los Austria y entran los Borbones, entra Felipe V. Y 3 años después se dan cuenta de que en las armadas, en los buques, los cirujanos están muy mal formados. Eran cirujanos prácticamente que no habían ido eran cirujanos romancistas, que no habían estudiado en lengua latina, que eran más barberos, y se dan cuenta de que muere más gente a bordo de los buques de las armadas por enfermedades médicas y por infecciones que no por enfermedades de tipo quirúrgico, heridas o traumatismos. En el año 8, un monje, un religioso de la Orden de San Juan de Dios, Fray Ambrosio de Huideville, pues se le confiere como el título de primer cirujano mayor de la Armada, que le sigue Jan Lacomba, que fue, curiosamente, otro religioso de la Orden de San Juan de Dios. En el año 28, después de la llegada de Patiño a Cádiz en el año 17, en la época de Felipe V, que es cuando realmente se reorganizan las armadas. Se crea la Real Armada, se crea el cuerpo de Guardia Marina, se crean los batallones de infantería de marina, que fueron la futura infantería de marina, y se crean los hospitales. Y gracias al impulso, sobre todo del gran Patiño y Rosales, pues en el año 28 se crea lo que se considera el inicio del cuerpo de cirujanos de la Marina, y 10 años después el cuerpo de practicantes de la Armada. Ellos se dan cuenta de que, como hemos dicho antes, los cirujanos no podían saber solamente de heridas y traumatismos y de intervenciones, sino que necesitaban también saber de cuestiones médicas y sanitarias, y de infecciones y de cuidados de alimentos. Y se llega en el año 48, aunque ya había llegado en el año 28 del siglo XVIII, llega pues un barbero, posterior cirujano de ejército, que fue Pedro Virgili, de Tarragona, y que ya en época de Fernando VI y con el apoyo del Marqués de la Ensenada, Zenón de Somovería, pues fundan el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz.
que tuvo una importancia fundamental no solo en la Armada, sino en el concepto actual de lo que son las ciencias médicas. ¿Por qué? Pues fíjense, de entrada los colegiales y practicantes de medicina a los 4 años se consideraban practicantes de cirugía, cirujano segundo, era una propia carrera. Y lo que es actualmente hoy día el cirujano o el médico actual procedía de practicantes. Es la primera vez que aparece la palabra practicante en el siglo XVIII, pero a nivel civil no aparece hasta el siglo XIX con la ley Moyano, que desaparece lo que se llama el ministrante por el practicante. Estos alumnos, a lo largo de su carrera, no solamente estudiaban enfermedades de disciplinas quirúrgicas, sino estudiaban enfermedades de partos, enfermedades de la mujer y de los niños. ¿Y por qué? Porque estos cirujanos eran tan afamados en España que eran contratados posteriormente por buques civiles en sus travesías oceánicas. Y los buques civiles de Estado pues llevaban mujeres y niños, y después tenían que ir a los hospitales que estaban ya nuevos en la época del Nuevo Mundo y tenían que atender partos, cirugías, tenían que darle todo tipo, con lo cual estudiaban también enfermedades de niños. Eso fue un concepto totalmente nuevo porque en las universidades de las facultades de cirugía solamente se estudiaban asignaturas quirúrgicas y en las médicas solamente asignaturas médicas. Y tuvieron licencia, que esto es interesantísimo, eso los hemos encontrado en el Archivo Real Colegio, para poder leer libros prohibidos por el Santo Oficio, que estaban vetados a todos los universitarios españoles. Y la Armada, porque la Armada tenía capacidad de mando, y tenía, porque en el siglo XVIII el mundo era Cádiz. De Cádiz se había trasladado la casa de contratación en el año 17 de Sevilla a Cádiz, y de Cádiz salían todas las expediciones que iban a cruzar el Atlántico, con lo cual Cádiz tenía la Armada hacía y deshacía a su antojo. Los colegiales del Real Colegio empezaron a salir al extranjero, todavía estaba la Inquisición, y fueron a universidades como de Montpellier, de Leiden, de Bolonia, de París, a estudiar, y después trajeron sus innovaciones. Por ejemplo, son datos del Museo Naval de Madrid, por ejemplo, de los planos del anfiteatro, del laboratorio de química. Se publicaron libros muy interesantes, como el de Canivel o el de Jean Bernard, que Jean Bernard fue posteriormente director del Colegio de San Carlos de Madrid. El modelo del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue esta institución tan brillante del siglo XVIII, fue exportado, y posteriormente Cataluña, en Barcelona, pues funda el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, destinado sobre todo a médicos del ejército, y posteriormente el Colegio de San Carlos de Madrid, todos ellos a imagen y semejanza del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Se establecían sesiones clínicas periódicas, no solamente atendían a personal militar, sino a personal civil, incluso del hospicio. Si van algún día a Cádiz y van a La Caleta, verán este maravilloso balneario de La Palma, y posteriormente la Inclusa, que fue realmente el hospicio, que fue edificado, ese edificio precioso en el siglo XVIII por Torcuato Cayo. Ven ustedes amputación de un miembro a un niño del hospicio, en el año ya 16 del siglo siguiente. Y en 1791, con estas ordenanzas que dictan el director del colegio, que era Vicente Lubet y Canivel, pues se origina un hito importantísimo en la historia de la medicina mundial y sobre todo europea, y fue que se unen los estudios de medicina y cirugía. Hasta entonces el que estudiaba medicina era médico, o el que estudiaba cirugía pues era cirujano, pero en el año 1791 se unen los dos estudios en una misma disciplina y salieron médicos cirujanos. Imaginaros el protomedicato, y las universidades, las facultades se saltaron diciendo que una barbaridad, y se desunen otra vez, y finalmente todo esto queda unido en las reformas de Pedro Castelló, que fue ministro del siglo XIX, en 1827, cuando se unifican las
las universidades y los reales colegios de cirugía y se unifica y existe una unidad de la ciencia. Entonces ya finalmente, pues todos los médicos y cirujanos actual procedemos realmente de ese hito, de la unión de los estudios de medicina y cirugía. Este hito rápidamente se exporta y lo copia Montpellier, lo copia París, lo copia Bolonia. Es decir, fue un hito de Cádiz, uno de los realmente milagros gaditanos del siglo XVIII. Bien, vamos a pasar ahora al periodo de catástrofes, hablando del cuerpo de sanidad de la Armada, que con sus inicios en el siglo XVIII, y viene el combate de Trafalgar, donde hubo 39 cirujanos, donde muere Gravina. Estos son fotos de uno de los pecios que se han podido sacar últimamente del Fugués, en francés el famoso, el caballo loco, muy cerca de Santipetri, nuestra calle Santipetri. Hicimos incluso una carta al National Geographic sobre este bonito descubrimiento que fue exactamente investigado por el Grupo de Arqueología Subacuática de Cádiz. Y se inicia con una cantidad de epidemias de fiebre amarilla, 1800, del 4, del 10, del 13, la Guerra de la Independencia, que ya saben ustedes que San Fernando, la isla de León, que era entonces Real Isla de León, aún no San Fernando, y Cádiz fueron los únicos territorios peninsulares que no fueron invadidos por los franceses. Después vino el trienio liberal de Rafael Riego en las cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, los 100.000 hijos de San Luis en apoyo del depuesto Fernando VII, que estuvieron en nuestra ciudad de San Fernando, sobre todo en la zona de Punta Cantera, durante 5 años, que se celebra ahora su 200 aniversario. Y todo ello, hubo ese periodo catastrófico, coincide más o menos con la rellegada de la incorporación de Fernando VII, cuando anula la disposición de 1812, la Constitución de 1812, y vuelve al absolutismo. Y este periodo de desprestigio, el que seguimos ahora en el año 34, coincide inicialmente con un periodo convulso también de la época de España. España en el siglo XIX tuvo una cantidad de problemas que impidieron prácticamente que por supuesto afectaron a los ejércitos, a la armada y también pues a la evolución de la ciencia. Ven ustedes las guerras carlistas, la resistencia de Baldomero Espartero, la revolución de O'Donnell Espartero. Y en el año 36, una vez ya que Pedro Castilló pues, unifica los criterios de las universidades y de los reales colegios, se suprime el Real Colegio de Cirugía de la Armada, que prácticamente había estado desde el año 1748. Y el Real Colegio se divide en dos. Por una parte, el cuerpo de cirujanos de la Armada, entonces se llama médicos cirujanos, que es el cuerpo de sanidad de la Armada, que radica en el Hospital de San Carlos de San Fernando, y por otra parte, se crea lo que se llama la Facultad de Ciencias Literarias, que dependía de la Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias Literarias, que fue el origen de la actual Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Y eso originó que la mayoría de los componentes del Real Colegio se marchasen de las Fuerzas Armadas y se fueran a dar clases a la facultad, es decir, al mundo civil. Eso fue una época de gran desprestigio para todo lo que fue el cuerpo de sanidad de la Armada, por otros motivos, porque la Armada estaba en ruinas. Es decir, había capitanes de navío que se morían en la Guerra de la Independencia de inanición. En Ferrol incluso están escritos. No había una marina sin barco después de Trafalgar de la Guerra de la Independencia. Entonces hubo una época parangulable a la que hemos pasado incluso en el inicio del siglo XXI, en que las oposiciones quedaban vacantes. Es decir, no había nadie que quería presentarse a ser médico de la sanidad de la Armada. Y hubo incluso que fidelizar alumnos de facultades de medicina con dinero, fidelizarlos y que pagaran un compromiso, que tuvieran un compromiso al terminar sus estudios, cosa que prácticamente es lo que hemos vivido en estas 2 primeras décadas del siglo XXI en el cuerpo militar de sanidad, en la especialidad fundamental de medicina. Bien, en la Guerra de África fue muy interesante a nivel sanitario porque por primera vez se utilizaron anestésicos por vía inhalatoria. Los cirujanos mantuvieron una actitud extensionista y se esbozó una doctrina sanitaria creándose tropas y unidades sanitarias. Eso fue muy interesante también para nuestra infantería de marina,
y esto fue para que se exportó después, posteriormente, a toda también a la sanidad de nuestra hermana. España tuvo un convulso siglo XIX, como nos ha dicho, con las insurrecciones de las provincias de ultramar, Filipinas, Chile, en la escuadra del Pacífico de Méndez Núñez. Acuérdense de Méndez Núñez cuando sentenció su famosa frase de que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Ahí van los médicos, por ejemplo, que estuvieron en la escuadra del Pacífico, en el bombardeo de Lima, donde la mayor mortalidad fue por escorbuto, que fallecieron 23 en la fragata Resolución y 21 en Blanca. Y ahora llegamos a un periodo que yo llamo, todo este tipo de fases, son fases propias, alguna de ellas pues, cogidas de algunos compañeros escritores mucho más eruditos que nosotros, pero que bueno, eso es una fase, digamos unas fases un poco artificiales que yo he ido describiendo. Y este periodo de resurgimiento y sacrificio coincide con la Revolución de 1868, la gloriosa. Cádiz siempre ha sido un lugar de gente revolucionaria, pues desde la época del siglo XIX. Y Topete, Juan Bautista Botete, pues se elige y da un golpe en la bahía de Cádiz, crea un gobierno provisional, se obliga al exilio de Isabel II, ese sesenio revolucionario democrático da origen después a la Primera República, y todo ello originado pues, en la provincia de Cádiz. Y un ministro de este gabinete que yo lo lleva el general Serrano, Prin y eso, que se llama Manuel Ruiz Zorrilla, pues establece que en las provincias, las capitales donde no hay universidad ni facultades, se erijan escuelas libres de enseñanza. Y esas escuelas libres de enseñanza, entre ellas la de medicina. Por ejemplo, Sevilla no tenía entonces universidad, 15 años antes se había cerrado, y se crea una escuela libre de medicina y cirugía en Sevilla, y también en Zaragoza, donde estudia Ramón y Cajal. Ramón y Cajal no estudia en la universidad, estudia en una escuela libre de medicina. Y un artífice de ello fue un médico del puerto de Santa María, Federico Rubio y Gay. Esta es una escultura preciosa que está aquí en Madrid, en el Parque del Oeste. Y este médico, que fue ministro de Exteriores de la Primera República en Inglaterra, funda un instituto de técnica operatoria en Puerta de Hierro. Y también funda la primera escuela de enfermería de Santa Isabel de Hungría laica en España, para enfermeras. Anteriormente las escuelas eran todas de índole religiosa. Pues con este sesenio revolucionario, esta revolución gloriosa, llega a la jefatura del Cuerpo de Sanidad un inspector, Bartolomé Gómez de Bustamante, que revolucionó el cuerpo, no solamente a nivel científico, sino también a nivel de reglamentos. Y el mismo año pues, hay un reglamento orgánico nuevo del Cuerpo de Sanidad, 10 años después el Cuerpo de Practicantes. Y este Bartolomé Gómez de Bustamante pues impone y dicta que hay que hacer memorias clínicas mensuales en los departamentos, y que una vez al mes en los departamentos tienen que reunirse pues los médicos y cirujanos y practicantes y boticarios que estén libres de servicio y debatir sobre un tema novedoso de la higiene o de la sanidad naval. Y esas memorias clínicas se publicaban en el Diario Oficial de Marina o en el Boletín de Historia Naval, y las que eran más importantes y servían para la valoración de los oficiales ante el almirantazgo. Ven ustedes, por ejemplo, se trataron temas como la anestesia. Ven ustedes que la anestesia inhalatoria no aparece hasta que los cirujanos, los dentistas Morton y Wells en el siglo 1848 aplican una éter, aplican a un individuo que iba a hacerse una estación dentaria. Antes había simplemente que utilizar el láudano de Sydenham del siglo XVII o la esponja soporífera. La transfusión de sangre está hablando de 1881. Los grupos sanguíneos no se descubren por Carl Steiner hasta 1901.
el cloroformo que aparece años después del éter, y los antisépticos. Es decir, se trataban de determinados temas de gran interés en el mundo de la sanidad naval o de la higiene naval. A final del año, con dolor, se pierden las provincias de ultramar, no las colonias. España no tuvo colonias en América. España era un reinado, y España tuvo sus virreyes. Los virreyes tenían provincias, y las provincias capitanías generales. Así que hay que desterrar el tema colonia, porque eso es simplemente la leyenda negra anglosajona. Hemos tenido colonias en África, pero nunca, ni en Filipinas ni en Canarias. Perdón. Bueno, pues en Filipinas ni en tenemos las insurrecciones, y los médicos y practicantes tuvieron que luchar en las enfermerías de combate, sobre todo de los acorazados, que eran pequeños habitáculos que estaban cerca de la quilla, sin ventilación, donde sufrían sobre todo, los acorazados sufrían patologías de ventilación, luz y el plomo, que saben ustedes que es muy tóxico para el sistema nervioso. Y los farmacéuticos, que quería hablar de ellos, que no estuvieron incluidos en el cuerpo señal de la Armada hasta el año 95, que se crea el cuerpo de farmacéuticos de la Armada como una sección auxiliar. Antes eran, eran personas contratadas, facultativos contratados como inspectores de medicina, farmacéuticos mayores, asentistas, que eran más o menos los contratistas, y los boticarios civiles. Ellos estaban siempre luchando para tener su uniforme y para que la Armada los considerara como una sección auxiliar, y no lo consiguen hasta el año 95. Es obligatorio hablar de las monjas que ayudaron a todos los hospitales de la Armada, entre ellos las más importantes y las únicas, las Caridades San Pedro y Pau, que llegaron a San Carlos en el año 70, fue el primer hospital del ejército español donde llegaron las monjas. Y 10 años después se fueron al hospital de Cañacao, ese hospital que tuvimos en Cavite, en Filipinas. Salieron todas de San Carlos y se dedicaban sobre todo a lo que no quería nadie, y generalmente sobre todo a la elaboración de inyectables que eran, anteriormente se hacían en los propios hospitales, en ampollas de cristal que se cerraban, se coaptaban mediante calor de un mechero de Bunsen. Entonces, cuando estaba muy caliente, se soplaba. Y había un trabajo, un oficio en los hospitales que llamaba el soplador de ampollas. Imagínense, pues, las bromas que se le hacían a este señor, porque se encargaba de cerrar las ampollas de los inyectables. Se inicia un periodo de reorganización, ya estamos en el siglo XX. Fíjense que solamente Röntgen descubre los rayos X en el año 95, y 2 años después se solicitan ya los gabinetes de radiología. Pero claro, había que tener un soporte eléctrico en fábricas de electricidad, y en algunos hospitales, como el de San Carlos, no se consigue hasta los años. ¿Qué significa esto? Pues que la Armada, los hospitales de la Armada empezaron a innovar todas las técnicas e innovaciones que habían aparecido en los últimos años del siglo XIX. Pues se inician con laboratorios de bacteriología, microbiología, aparte de la radiología. Nos toca la epidemia de gripe española, que ya saben ustedes que no fue española, sino porque España no estaba en la guerra, con muchísimos fallecidos en nuestro país, y en ese mismo año aparece el reglamento para gobierno y régimen de secciones de contramaestre, condestables y practicantes, que todavía los practicantes tampoco estaban dentro del cuerpo lineal de la Armada, sino se consideraban todavía cuerpos subalternos. Y el cuerpo de practicante con las 3 secciones de los 3 departamentos que ven ustedes ahí. Importante, el desembarco de Alhucemas, donde participó la Armada, después del desastre que hubo en Gallipoli, pues en referencia a este desembarco, se creó una doctrina en la que luego el desembarco de Normandía se inspiró. Y hubo 2 incidencias importantes a nivel sanitario. Por primera vez en la historia se crea la aeroevacuación en los medios. Se llama el MEDEVAC actual. Y después un cirujano del ejército, Fidel Pajes Mirabés, que interviene después del desastre anual en Melilla, pues publica lo que se llama la anestesia metamédica. Y gracias a este compañero fallecido pronto en un accidente de tráfico, tenemos actualmente la anestesia epidural y la anestesia intrarraquídea. Es decir, es un logro de la sanidad militar española.
Llega la Segunda República, la ley de Azaña obliga a crear una subsecretaría civil con bases a la reserva, extinción de cuerpos, infantería de marina, ingenieros, eclesiástico y la acción de farmacia. Y el anterior cuerpo de practicantes que pertenecía a los subalternos, se crea el Cuerpo Auxiliar de Sanidad de la Armada. Por primera vez los practicantes están integrados en el Cuerpo de Sanidad con las equivalencias que ven ustedes aquí, equivalencias del cuerpo, por ejemplo, Cuerpo General de la Armada. Hemos estudiado lo sucedido en San Fernando, en Cádiz. Y saben ustedes que hubo los 3 departamentos, tuvieron una evolución totalmente distinta y rápidamente se normalizaron en Ferrol y Cádiz. Sin embargo, Cartagena pues quedó en el mando republicano, y después hubo depuraciones, fusilamientos. Bueno, ya saben ustedes lo que sucedió en la guerra civil por los dos bandos, ¿no? Entonces esto es lo que sucedió en los hospitales de San Carlos, que ese es el hospital antiguo de San Carlos, el antiguo convento de franciscanos, desgraciadamente demolido, y el otro hospital de Santa María de Señor del Carmen se volvió a poner en el cuartel de batallones. Y hubo muy poca mortalidad, pero evidentemente este es un hospital de retaguardia. Los hospitales de sangre, lo que podríamos considerar actualmente en la clasificación actual de Role 1, pues la mortalidad era muy alta. Ven ustedes la cantidad, por ejemplo, de inyectables que se elaboraron en estos 3 años de guerra civil. Y vamos ya a ir terminando el periodo de Renacimiento. Después de la guerra pues hay una exclusión de 2 enfermedades, tifus exantemático y tuberculosis. Por la pobreza, por la hambruna, todo lo que son épocas de hambre. Y por ejemplo hubo una epidemia de tifus exantemático en la zona de San Fernando, Cádiz y Bahía de Cádiz en los años 41 y 42. La eclosión de la tuberculosis fue tan importante que le obliga a la Armada a crear dispensarios antituberculosos en todos los hospitales de la Armada, e inclusive pues estos sanatorios, igual que el ejército tuvo el de Guadarrama, aquí en la Sierra de Cádiz, de Madrid. Nosotros tuvimos el de la Armada en Los Molinos, que era un edificio precioso que duró pues hasta que se ordenó su cierre. Bien. Y se organizan los cuerpos subalternos y se integran, antes de integrarlo en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, se integran en el Cuerpo de Suboficiales. Y curiosamente se creó una especialidad sanitaria que fue importantísima en la sanidad de la Armada. La Armada vuelve a formar a sus sanitarios, igual que sucedió en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración. La Armada, en la Escuela de Suboficiales de San Fernando, pues forma a sanitarios que después accedieron mediante cursos de adaptación en las facultades o las escuelas de enfermería al término de la titulación de ATS. Es una ATS, que es la titulación desde el año 59. Y por primera vez entran en la escala auxiliar de los servicios de sanidad. En el año 73 se suprime esta escala auxiliar, estamos hablando de los practicantes, y se crea la escala especial del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Esta escala especial que aparecía en los escalafoncillos a partir del año 73, que ven ustedes que el cuerpo, la escala de farmacia con su distintivo, y la escala de medicina y la escala básica de sanidad de medicina y la de farmacia solamente se diferenciaban en que la Cruz de Malta, la de médicos, era de oro y la otra era de plata, pero francamente eran las mismas palas. La Armada vuelve otra vez a mandar a sus médicos, igual que en el siglo XVIII, a especializarse al extranjero, y manda fundamentalmente a médicos anestesistas y médicos sobre todo de medicina subacuática. ¿Y por qué a los anestesistas? Porque, por ejemplo, en Copenhague los manda a Copenhague porque hubo allí una epidemia de poliomielitis. Saben ustedes que la poliomielitis es una enfermedad por un virus que origina una parálisis ascendente. Una parálisis ascendente. Y hay un momento en que origina una parálisis respiratoria. Entonces, en esa época solamente existían los pulmones de acero. Y en el hospital de Blekman de Copenhague se inicia lo que es la intubación orotraqueal, con ventilación manual y posteriormente mecánica.
Iba un médico, Rafael Larios, que fue director de nuestro hospital y posteriormente general honorífico del Cuerpo de Seguridad de la Armada, que fue el que importó toda la moderna anestesia inhalatoria a través de tubos endotraqueales en la provincia de Cádiz. Al igual que don Francisco Aranda, hermano de un traumatólogo nuestro, don Leopoldo Aranda, y un médico de Cartagena, Antonio de Lara Muñoz Delgado, que puede considerarse como el iniciador de la medicina hiperbárica en España, que fue a Estados Unidos. Se crea el Centro de Evolución de la Armada en Cartagena en el año 70, la Unidad de Investigación Subacuática de Luis, donde hubo médicos de la Armada, en ellos con prácticamente estancias en saturación a 14 metros durante 3 semanas, estudiando diferentes composiciones de gases, de helio, para evitar los efectos perjudiciales del nitrógeno y del oxígeno. Se fundan nuevos hospitales. El primero fue la Policlínica Naval, Nuestra Señora del Carmen, en la calle Arturo Soria 270. Después el Hospital de San Carlos en el año 81, el Hospital de Cartagena en el año 84, el Naval, y el último, el Hospital de Ferrol, al lado del Hospital Arquitecto Martín. Tenemos hospitales modernos, preciosos, y prácticamente con un grupo, un equipamiento sanitario de especialistas parangulares a lo del Sistema Nacional de Salud. De esto sabe mucho el coronel Carabobo, porque él y yo, aparte de nuestras especialidades fundamentales, y hemos trabajado mucho en la cámara hiperbárica, hemos estado muchos días de vigilancia asistiendo también a pues, personas con enfermedades descompresivas o sobrepresión pulmonar, y sobre todo a pacientes subsidiarios de patología que mejoran con el oxígeno hiperbárico. Esta es la cámara hiperbárica del Hospital de San Carlos, donde hemos trabajado mucho, y el antiguo de cómo se cargaban en el núcleo de buceo antiguo, por ejemplo el de Puntales, cómo se cargaban las botellas de aire comprimido. Y vamos ya terminando. En el año 89, la ley 17, reguladora del régimen del personal militar profesional, en su artículo 13.5, se crean los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, entre ellos los cuerpos militares de sanidad, con las especialidades fundamentales que ven ustedes aquí: enfermería, farmacia, medicina, odontología, psicología veterinaria. Esto origina una debacle entre las escalas básicas de los distintos, un gran disconfort, y sobre todo conlleva, debido también a un problema presupuestario, al cierre de los hospitales. Esto, que parece una tontería, ha sido básico a mi entender, porque evidentemente España no podía tener los hospitales que tenía al término del antiguo régimen de la dictadura. En el año 82 había 19 hospitales de primera, prácticamente mal, todos equipados, pero por ejemplo la Armada tenía 3 grandes hospitales y tenía un hospital central. Actualmente nos hemos quedado solamente con un hospital en Madrid y un hospital en Zaragoza. Nosotros, yo luché hasta el final, y aquí está mi general, que lo sabe, mi compañero, hasta el final, intentando que ese hospital hubiera quedado cívico-militar, como quedaron, porque yo considero y sigo considerando que un gran problema de la falta de atractivo de médicos, sobre todo al cuerpo de militar de sanidad, es la falta de lugar donde formarse y mantenerse. Y actualmente, con las 17 comunidades autónomas que tenemos, no hemos conseguido todavía un acuerdo del Ministerio de Defensa para que nuestro personal sanitario vaya no de prestado, sino de integrado en esos servicios. Nosotros estábamos magníficos, el coronel Carabobo y yo, cada uno de sus servicios, trabajando, integrado, haciendo guardias, vigilancia, trabajando. Nos llevaban que había que ir a Centroamérica, al huracán Mixto, nos quedábamos los dos, salíamos, estábamos el tiempo necesario, pero después volvíamos a nuestro centro. Éramos propietarios de nuestro centro, con lo cual tendríamos una concepción distinta, y ahora el médico practicante va de prestado a un servicio civil, que a veces creo que en una de las conceptos, y probablemente habría que volver a reconsiderar en esos hospitales antiguos que se han derivado, se han trasladado, volver a introducir pues, posiblemente unidades mixtas. No sé, lo dejo ahí. Nosotros tenemos en el Cuerpo de Seguridad de la Armada, tenemos 2 lugares importantes
en los que se puede conmemorar nuestra historia. Uno de ellos es el cenotafio a los héroes de la sanidad militar, que está en el Museo Naval de Ferrol. Este cenotafio, dedicado a un médico de la Armada, Enrique Cardona, un médico de la Armada, que en la época murió en las islas Pelopé, en las Carolinas, en el siglo XIX, estuvo en un principio en el hospital de Cañacao, es decir, al lado de Cavite. Cuando Cavite cae en 1898, se traslada al hospital, gracias a un médico que se llama Tomás del Valle, que era el médico director del último hospital de Cavite, se traslada al hospital de Ferrol, y cuando el hospital de Ferrol se transfiere al Sergas, en 1898 se traslada al actual Museo Naval de Ferrol. Y tenemos también un panteón de marinos ilustres en San Fernando, en Cádiz, donde hay un mausoleo conmemorativo a las clases subalternas de la Armada, que es algo impresionante. Se ve un ángel, es uno posiblemente de las más importantes esculturas del centro. Y ahí están los restos de un practicante, es decir, no hay restos de ningún médico ni boticario, hay un practicante de la Armada en el crucero Vizcaya que fallece en el combate de Santiago de Cuba. Yo quiero terminar con esta imagen del hospital donde hemos trabajado Adolfo y yo muchos años, al lado del cuartel de batallones de San Carlos, al lado del Panteón de Marinos Ilustres, y os quiero agradecer sobre todo vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias.